Hola, yo soy Carla y voy a leer para ti uno de mis libros favoritos, El conejo Pedro. Este libro apareció como parte de la colección Muñequitos de la editorial Sigmar en Buenos Aires. Este libro es una adaptación. La autora original es Beatrix Potter. Esta edición es del año 1969. Ya tiene más de 50 años. Por eso vas a poder notar que algunas páginas están un poco maltrataditas. Pelusa, Orejas, Colita y Pedro eran cuatro conejitos que vivían con su mamá. Una mañana, mamá coneja, que tenía que salir, les dijo: si quieren, pueden ir al campo o pasearse por el caminito. Pero, recomendó a sus conejitos, no se metan en la huerta del señor Malas Pulgas. Cuando la señora coneja se fue, Pelusa, Orejas y Colita, que eran unas conejitas muy obedientes, se fueron por el caminito a juntar moras. Pero Pedro, que era muy travieso, se fue derechito a la huerta del señor Malaspulgas y se deslizó por debajo de la cerca para darse un banquete de zanahorias, lechugas y rabanitos. De pronto, el señor Malaspulgas descubrió a Pedro. Lo corrió con un rastrillo mientras gritaba: ¡párate, ladrón! El conejito se asustó mucho y salió corriendo, dando vueltas por la huerta, porque no podía encontrar el camino para llegar a la cerca. Pedro se refugió entre unas matas de plantas y se quedó quietito. Entonces llegó el señor Malaspulgas con una red que arrojó sobre Pedro. Pero éste pudo escapar, aunque dejó su saquito enganchado en las matas. Corrió y corrió hasta que halló una regadera y se metió dentro de un salto. Era un buen lugar para esconderse, pero tenía agua adentro. El agua fría lo hizo estornudar. ¡Achís! En menos que canta un gallo, el señor Malaspulgas estuvo sobre él. Pedro escapó dando un salto a través de la ventana y tiró tres macetas. Entonces, ya cansado de correrlo, el señor Malaspulgas decidió volver a su trabajo. Pedro empezó a caminar sin rumbo, mirando asustado a su alrededor. Halló una puerta, pero estaba cerrada, y no había espacio para que un conejo se colara por debajo de ella. Por allí cerca pasó una rata vieja, y Pedro le preguntó cómo podía llegar a la cerca. Pero la rata tenía en la boca una arveja tan grande, que no le pudo contestar. Pedro se echó a llorar. Pedro se dirigió entonces al galpón de las herramientas, desde donde se sentía el ruido de una azada. Ris, ras, ris. Se trepó en una carretilla y espió por sobre el borde. El señor Malaspulgas estaba trabajando en el cantero de las cebollas. Estaba de espaldas a Pedro, y tras él se veía la cerca. Despacito, despacito, Pedro se deslizó de la carretilla y comenzó a correr tan rápido como pudo hasta la salida. El señor Malaspulgas alcanzó a verlo, pero muy pronto estuvo Pedro a salvo, fuera de la huerta. De allí en más, Pedro no dejó de correr hasta que llegó a su casa, a su cuevita querida. Su mamá estaba muy ocupada en la cocina, pero lo retó por no haber sido bueno y por haber perdido su saquito. Después, lo metió en la cama y le hizo tomar un té de manzanilla.
porque Pedro no se sentía bien. Mientras tanto, Pelusa, Orejas y Colita, que habían sido buenas y obedientes, disfrutaban de una sabrosa cena con pan, manteca y moras. Así termina El conejo Pedro. Y a mí me gusta mucho porque me hace pensar que incluso cuando a veces nos equivoquemos, siempre podemos regresar a nuestro hogar. Gracias por escuchar y nos vemos en otro cuento.